su programa El Monedero y el día de hoy les vamos a hablar sobre seguros de salud. ¿Cuántos de ustedes allá en casita cuidan de su salud, que es algo muy preciado? Aquí les vamos a dar algunos consejos y recomendaciones para que eso que es tan preciado para ustedes les salga al menor precio, pero siempre, siempre cuidando su monedero. Así que comenzamos. Pues hasta ahorita el Seguro Social, el ISSSTE, el Seguro de la Mujer, el Seguro Popular. El de gastos médicos mayores, el vehículo para vehículo, pues nada más serían esos. Pues el del IMSS y el Seguro Popular. Solamente los para automóviles, el seguro del IMSS y del Seguro Popular. Pues cuando contratas, pues, estás seguro de que puedes, si es un choque, pues estás seguro de cubrir el costo de la otra persona. Y si es cuestión pues, de salud, pues también, ¿no? Ya por lo menos no estás gastando en un hospital privado. Y enfermedades que no te cubre lo que son el seguro y hay personas que no cuentan con el seguro. Entonces sí es muy bueno, ¿no? Como un poco, con un deducible abarcas mucho de la parte de la enfermedad, ¿no? Te puedes generar un apoyo muy grande y un ahorro mayor, ¿no? Los pagos pueden ser afectuosos y a veces no te afectan en nada. Si estás laborando, lógico, siempre te van a ayudar, pero si no estás laborando, en este caso, ¿cómo continúas pagando un seguro que de la cual en lugar de ayudarte y darte un beneficio no te lo da? Sí vale la pena, porque bueno, nosotros como adultos mayores ya es la edad en donde se requiere ese servicio. Hay que hacer uso y utilizar los seguros, pero también buscar como te dijera, una aseguradora de confianza, ¿no? Algo que no se esté ahorita y mañana desaparece. Porque si contratas el seguro, si te enfermas te ayuda, ¿no? Y también puede que te puedas cuidar para que el día de mañana no te enfermes, ¿no? Pero pues hay enfermedades que uno no sabe. Primero, pues cuidarnos, ¿no? Más que nada el cuidado de cada quien, ¿no? La salud es muy importante. Y pues, también hacer conciencia, ¿por qué no, no? Desde que en la alimentación, el ejercicio, pues todo eso va a conllevar a que tenga uno salud y más que nada pues también a no malgastar, ¿no? No malgastar lo poco, mucho que tenemos. Bueno, pues estamos hablando sobre seguros de salud, así que esperamos que nos vean a través de Facebook Live, pueden seguirnos como El Monedero, así nos encuentra también en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y bueno, también en el Facebook nos pueden mandar sus mensajes y también puede llamarnos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Estamos comentando sobre este tema que es tan importante, el cuidado de nuestra salud, pero también esos problemas que a veces se presentan y que tenemos que afrontarlos y confrontarlos y que a veces suelen ser las enfermedades tan caras en México como en el mundo. Hay enfermedades tan caras que nuestro dinero que tenemos en nuestro monedero no es suficiente para solventarlas. De acuerdo a estadísticas, al menos un 7% de la población cuenta con seguro de gastos médicos mayores. Más de la mitad de la población tiene algún tipo de seguro, pero esto pues no cubre a toda la población, no cubre a todas las personas y necesitamos buscar estrategias para apoyarlos. Y por eso nuestro especialista de hoy, Jorge Durán, que a él lo saludo en primer lugar, nos va a hablar sobre todos estos temas. ¿Y cómo estás, Jorge Durán? Muy bien, Ari, muchas gracias. Pues un placer como cada martes estar con ustedes hablando de temas tan importantes como el tema de la salud. Saludo con afecto a mis amigos y compañeros de conducción, también a José Eduardo. Muchas gracias, Ari, pues con el gusto de estar en esta emisión más del Monedero, que vamos a tocar un tema que nos afecta mucho y vale mucho la pena hablar de los temas de prevención. Román Sánchez. Hola, buenas noches, siempre es un gusto. El día de hoy, cuestiones de salud, cuánto en realidad nos cuesta el no estar prevenidos. Muchas gracias. Buenas Nacho noches. Trujillo.
Ari, pues qué gusto acompañarlos, igual a todos mis compañeros y a todas las personas que en casa nos están viendo en Claro, un martes más del Monedero. Bueno, pues comenzamos con esta parte introductoria contigo, Jorge Durán. Claro que sí, Ari. Fíjate que en este tema de salud es uno de los principales problemas que está pasando en este momento México. Primero que nada, debemos tomar en cuenta que hablando de los seguros públicos y seguros privados, los seguros públicos, pues en este momento están muy limitados, están saturados. Con este tema de las limitaciones que se han dado en los temas del seguro popular, pues nos hemos dado cuenta que la gente realmente ya no tiene una alternativa de salud. Hablando de los seguros particulares, solamente el 7% de la población en México cuenta con un seguro de salud de gastos médicos mayores. Y de ese 7%, el 50% de la población de ese 7% es porque se los está dando una empresa. Quiere decir que si en algún momento llegan a salir de la empresa, pues se van a ver afectados en este tema y más si tienen alguna enfermedad. ¿Cómo poder prevenir la salud de las personas? Esto es lo más importante de nosotros que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, debemos saber que debemos tener una dieta balanceada, debemos hacer ejercicio, debemos hacer muchas cosas, por ejemplo, un chequeo anual, un check-up, para que nosotros estemos tomando en cuenta que nuestra salud está bien. Ahora, quiero comentarles, el tema de los seguros de gastos médicos, los seguros de salud, muchos de ellos tienen el tema de los check-up. Es importante que estemos analizando nuestra salud de manera paulatina, de manera constante, porque hay muchas enfermedades que ya son degenerativas, enfermedades que vamos a tener que estar pagando toda la vida por un tema de este tema de las enfermedades, lo que se va generando a través de ellas. Y si nosotros no contamos con un seguro que nos está ofreciendo nuestro empleo, pues no va a haber dinero que alcance. Muchísima gente se ve afectada en su patrimonio porque cuando llega una enfermedad catastrófica no tienen ni siquiera para poder vender muchas veces cosas. Entonces es importante que la gente busque alternativas de salud para que puedan tomar en cuenta este tema de la salud. José Eduardo. Pues en nuestro país, como ya bien lo mencionó Jorge, es muy poca la parte de la población que está asegurada. Si no te asegura tu trabajo, tu empresa, pues difícilmente lo vas a hacer. No tenemos esa cultura, pero es muy importante que cuidemos nuestro patrimonio porque aquí en cualquier oportunidad puede desaparecer todo. Según los datos de las asociaciones de seguros, el siniestro más caro que se ha pagado del 2010 al 2015 fue por un tipo de cáncer que pagaron 34 millones. Imagínense que ustedes necesitan de estos 34 millones, los tienen, pudieran sostener una enfermedad que cueste esta cantidad de dinero y que no además termine también deteriorando toda la economía familiar, pues esto deja mucho la reflexión realmente. Totalmente preocupante, Román Sánchez. Fíjate que es muy importante las cuestiones de la salud, sobre todo desde el punto de vista preventivo, es decir, ¿cuáles son las instituciones que en un momento dado están educando a los niños, que están educando también a los empleados? Es decir, las propias empresas, las propias escuelas e incluso hasta las iglesias tienen que estar fomentando de manera integral la cultura de la prevención. Es muy fácil decir, hagan ejercicio, coman sanamente, pero también todo esto deviene de una serie de situaciones económicas que muchas veces las personas no lo hacen por las cuestiones del estrés, el problema también del ingreso, porque también, si bien los seguros están abiertos para todos, pero también cuestan. Habría que ver cuáles son los montos que una persona puede ahorrar precisamente para poder alcanzarlos. No los estoy desdeñando, al contrario, es necesario esa cultura del ahorro, sobre todo para poder llegar a todo esto y sobre todo hay que generar esta cultura de la prevención, pero son todas las instituciones las que tienen que estar cooperando, Ari. Nacho Trujillo. Y es que también no solamente es el tema de la cultura de la prevención, porque hay que ver lo que sí hay. Y lo que yo veo es que lo que sí tenemos como mexicanos es un poquito esta costumbre de pensar, a mí no me va a pasar. Esta idea de, pues sí, puede venir un accidente, puede venir una enfermedad y puede ser que ahí haya alguna persona que pagó 35 millones de pesos por una enfermedad, pero no me van a dejar mentir. Muchas veces lo que a nosotros como mexicanos nos pasa es creer que a mí no me va a tocar, ¿no? Y eso es lo que precisamente nos lleva en un primer nivel a pensar que pues no es necesario contratar un seguro. Pero Jorge no me va a dejar mentir, en esta industria, y yo como actuario lo escuché durante toda la carrera y lo repito muy frecuentemente con mis alumnos, el mejor seguro es el que no se necesita. Pero qué terrible es esta situación
en la que yo necesito un seguro y no lo tengo, ¿no? Es así. Y bueno, Perdón. yo quisiera agregar algunos puntos a esta información. Es que podríamos recapitular de las cosas que se comentaron. Las enfermedades salen muy caras, que sí hay recomendaciones de una salud preventiva, como lo decía Román. De hecho, en algunos países lo que están haciendo es justamente dar pequeños empujones con esto de la teoría del Premio Nobel 2017 de Richard Thaler. Lo que hizo es hacer un pequeño empujón, que quiere decir ayudarles a las personas a que coman sanamente. Hizo experimentos, por ejemplo, en escuelas, donde se lleva en los lugares donde más tocan las cosas, digamos, la comida saludable, la ponen hasta el final, o al revés, la ponen hasta el principio, de tal manera que las personas puedan darles un pequeño empujón para que la gente sea saludable. Por ejemplo, esto de las ciclopistas, lugares para caminar, de esparcimiento. O sea, se requiere para la salud preventiva toda, como decía Román, toda una serie de instituciones alrededor para que pues todo esto pueda desarrollarse de manera adecuada. Entonces, recapitulando, serían 2 puntos importantes. Tenemos la salud preventiva y lo que cuesta también enfermarse una vez que ya no tuviste pues eso a tiempo, que fue la salud preventiva. Tagle, ibas a comentar algo. Sí, y es que no podemos perder de vista que hoy las personas nos enfermamos más que como lo hacían nuestros abuelos o nuestros padres. Eso es algo muy claro, que también cuando lo ligamos a la parte que tiene que ver con el dinero, en el 95 el gasto anual por enfermedades de una persona eran de 1,300 pesos. Y en el 2015 esa cantidad se transformó exponencialmente a 9,000 pesos. Claro, entonces estamos hablando de que los costos se han incrementado y nuestros salarios no así. Vamos a ir a un corte y regresamos a seguir hablando más de seguro de salud. Siempre es muy importante ver las cuestiones de salud, pero también nosotros nos preguntamos qué pasa con los subejercicios. Es decir, el propio IMSS ha reflejado subejercicios y varias instituciones de salud. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto lo único que va a suceder, con este tipo de acciones es que no están siendo los usuarios las personas objetivos de estas instituciones. También vendría a la reflexión otra cosa, es decir, ¿por qué siempre tienen que ser puestos políticos este tipo de instituciones? Y viene la reflexión también, ¿a quién ponemos dentro de las cabezas del IMSS o las cabezas incluso de la Secretaría de Salud? ¿Valdría ser un médico especialista? ¿Valdría ser un administrador de empresas o un administrador de instituciones públicas? Todo esto también viene a colación. ¿Por qué? Porque muchas veces son decisiones de humanidad las que se tienen que dar en este tipo de instituciones. Y no necesariamente son cuestiones muchas veces de dinero que tenga que aportar la persona. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros por eso debemos siempre de tener esa cultura de la prevención. Haz ejercicio, come sanamente, duerme lo más que puedas, pero sobre todo es necesario también que nos liberemos mucho del estrés. ¿Por qué? Porque acuérdate una cosa, que al final tu trabajo cualquier persona lo va a ocupar. Sin embargo, en tu familia eres una persona única, por tanto, es necesario que acudas regularmente con el médico, pero sobre todo estos chequeos anuales, pero sobre todo la cultura de la prevención tiene que ser para todos. Buenas noches a todos y sigan con nosotros en El Monedero.
regresamos a seguir hablando de más del seguro de salud aquí en su programa El Monedero. Y bueno, le recomiendo que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Nos encuentra como El Monedero. Pero les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Y también puede llamarnos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, porque estamos transmitiendo por la señal de Los Poblanos en el 26.1. Y seguimos comentando este tema que realmente nos impacta a todos los mexicanos y a nivel internacional, y es que tenemos graves problemas en México respecto a la cobertura de estos seguros de salud. Pocas son las personas y bueno, tenemos instituciones gubernamentales que nos cubren, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y otros, pero no son suficientes porque no llegan a cubrir el 100% de la población, aproximadamente solo es la mitad de la población. Y bueno, en esta problemática, Jorge Durán, nos vas a comentar algunos puntos importantes. Claro que sí, Ari. Fíjate que quiero comentarles y que la gente, poner un poco en contexto a la gente sobre el tema de los seguros de salud. Es importante que conozcan que los seguros de salud, en los seguros se conocen como accidentes y enfermedades, y se dividen en tres: lo que son los seguros de salud, que son seguros realmente preventivos y que las aseguradoras hoy en día no los manejan si no tienes una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Ese sería el segundo seguro, el seguro de gastos médicos mayores, que te ayuda a prevenir, pero también a resarcir una enfermedad cuando ya la tienes. Y la otra parte, que son los seguros de accidentes personales. Estas pólizas de accidentes personales normalmente en las aseguradoras son seguros muy económicos que te sirven precisamente para el tema de los accidentes. Lo que estamos más expuestos normalmente pues en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, son el tema de los accidentes más que una enfermedad. Estas pólizas tienden a ser muy económicas y yo creo que la mayoría de la gente debería de contar con este tipo de pólizas. Hablando del sector privado, hablando del sector público, el Seguro Social tiene una alternativa para la gente que no es derechohabiente del IMSS. Puede contratar una póliza de seguro que te va a cubrir todo el tema como si fueras trabajador, lo que son accidentes, enfermedades, todo el tema de cirugías, tratamientos, pero pues sí hay periodos de espera como cualquier póliza de seguro de gastos médicos mayores, pero eso es una alternativa que puede tener la gente. Los costos varían de acuerdo a las edades, pero son costos generalmente económicos comparado con una póliza de gastos médicos mayores. Ahora, precisando, por ejemplo, los seguros de salud, las atenciones que te dan son consultas médicas, como tú lo acabas de decir, preventivas. ¿Y qué otro tipo de servicios? Simplemente son consultas preventivas, son check-ups normalmente. Ajá. Algunos estudios de laboratorio y de gabinete que te puedes hacer, eso es lo que ellos te ofrecen. Las consultas normalmente tienen un copago, le llaman así, que es una participación que tú tienes cuando compras tu seguro de gasto de salud. Es un copago que tienes que hacer dependiendo pues a qué tipo de médico quieras ir. Normalmente va de 400, 300, 200 pesos, pero ese tema te va a ayudar a prevenir en el tema de la salud para que no se convierta en algo más grande. Y ya cuando estamos hablando de gastos médicos mayores nos referimos a un evento o un suceso que ya ocurrió y que entonces una vez que tú lo compruebas, la aseguradora ya te cubre ese concepto. Es correcto, tú ya tienes la enfermedad, acudes con la aseguradora le va a ir dando tratamiento a tu enfermedad, ya sea cualquier tipo de enfermedad, le va a ir dando tratamiento. Y bueno, es importante comentar que este tipo de pólizas, hay periodos de espera. En los periodos de espera, si tú compras ahorita una póliza de gastos médicos mayores, para empezar, no puedes utilizarla inmediatamente, tienes que dejar pasar 30 días. Después de esos 30 días, ya puedes utilizar la póliza, pero solamente en algunas enfermedades, otras tienen periodos de espera. Sí, ahí es cuando nosotros de repente nos asustamos porque, bueno, recuerdo que queríamos contratar un seguro para un tema de la vesícula, pero ese me parece que son 3 años de espera. Vías ¿no? biliares, que le llaman, Ajá. tienen 1 año de periodo de espera. Por ejemplo, cáncer de mama, todo va de acuerdo a las aseguradoras, todas tienen distintos periodos de espera, pero más o menos en promedio el tema del cáncer de mama tiene 1 año de periodo de espera, el cáncer de próstata son 2 años de periodos de espera. Pero he visto que algunos hasta 5 años. En el VIH, por ejemplo, tienen 4 años, de 4 a 5 años los periodos de espera las compañías de seguros. Entonces, esto es importante que lo conozcamos, pero también si tú vienes de una póliza de gastos médicos, ya sea colectiva o individual,
pues esos periodos de espera se eliminan. O sea, es decir, que te toman en cuenta en la antigüedad y se eliminan los periodos de espera para la mayoría de las enfermedades, excepto para el VIH. La mayoría de las compañías de seguros debes permanecer 5 años con ellas para que te tomen en cuenta el VIH, ahí no hay periodos de espera. Muy bien, José Eduardo. Pues, Jorge, te pregunto, una vez que tienes tu seguro de gastos médicos mayores, termina quizás que tu relación laboral del contratante, ¿cuántos días tienes de periodo de ventana para poder contratar otro seguro sin perder esta tan valiosa antigüedad que se está destacando ahora? Claro, en las pólizas colectivas, cuando tú perteneces a una empresa, después de que la empresa te da de baja y te quita la prestación del seguro de gastos médicos mayores, tienes 30 días para poder contratar con otra compañía y la otra compañía te tome en cuenta la antigüedad y no pierdas este tema de los periodos de espera. Y que también ahora voy a ligar a un dato muy particular. Del 100% de ingresos que tenemos en lo general los mexicanos, en promedio es un 3.9 lo que gastamos, por ejemplo, en cigarros. Los que fuman, que es como gastan un 3.9 en enfermarse, versus el 1.5 de los ingresos que se gasta en poderse curar de distintas enfermedades. Y también hay que tomar en cuenta que la edad en este tema de los seguros y las contrataciones de las pólizas, es muy importante saber que la mayoría de las aseguradoras tienen un límite de edad que habla de los 64 años. Existen algunas que se van a algunas edades un poco más altas, pero también eso quiere decir que las pólizas suben considerablemente y a veces hasta son cantidades pues un poco irrisorias. Sí, realmente el tema de las pólizas de gastos médicos pues va subiendo conforme la edad de los asegurados, pero también se incrementan los costos de acuerdo a la inflación, pero no es la inflación de la canasta básica, es la inflación médica que está más o menos entre un 14%. Entonces, imagínate, si le aumentamos el 14% y luego la edad de los asegurados, pues digo, Nachito no me dejará mentir, cómo van creciendo las primas de seguros de acuerdo a la edad de la gente. Sí, absolutamente. Y esta parte que mencionó Tagle es muy importante. Conforme nos vamos volviendo más viejos, se vuelve un riesgo cada vez más grande. Entonces, no es que las aseguradoras no quieran cubrir a las personas que ya tienen 65, 66 pero eso años. parece. Pareciera, pero el tema, más que otra cosa, es por el costo. Por ejemplo, ya no hablemos de salud, hablemos, por ejemplo, de vida, que es quizá un poquito más fácil de entender. Si yo voy a contratar un seguro que me pague $1 o $1,000,000 o lo que ustedes quieran, y ya estoy como por los 80, 90 años, pues ya prácticamente no se espera que yo viva mucho tiempo más. Entonces, para que a mí me aseguren por ese peso, a lo mejor voy a acabar pagando 99 centavos. Entonces, es un seguro tan caro que la gente va a decir, pues no lo voy a comprar. ¿Sí? Entonces, las aseguradoras puntualmente evitan estas edades, uno, porque el riesgo se vuelve tan alto que el seguro se volvería carísimo. Por ejemplo, imaginemos en los seguros de salud, ¿qué es lo que pasa puntualmente con las personas que tienen 65 años en adelante? Es cuando empiezan a surgir bastantes enfermedades. Llámense las enfermedades cardíacas, que son una de las principales fuentes de decesos en México, o pueden ser también enfermedades como las asociadas a la diabetes o algún padecimiento como cáncer, tumor y demás. Entonces, estas edades ya empiezan a volverse comunes que surjan estos padecimientos porque al fin y al cabo el cuerpo deja de funcionar. Como se presentan más casos, pues proteger a la gente en estas edades se vuelve más costoso. Al fin y al cabo, los seguros para las aseguradoras es como si fueran una apuesta. Y entonces, si tienen una posibilidad de perder más dinero, por supuesto que para entrarle a eso te va a costar más. Sí, y también, pues al final del día estamos hablando de una empresa, ¿no? De una institución privada que lo que quiere es obtener ganancias. Sí, fíjate que regularmente nosotros, si hablamos, ya alejándonos un poquito de las cuestiones de las aseguradoras, voy a hablar otra vez de las cuestiones preventivas. Nosotros tenemos una cultura muy machista con respecto a las culturas preventivas. ¿A qué me refiero? A que nosotros es muy común que veamos agrupaciones que apoyan a enfermedades de las mujeres, es decir, y llegan caravanas y las revisan y todo, pero son muy pocas las agrupaciones, las ONGs, que ven las enfermedades de los hombres. Por eso es más común ver precisamente los hombres con cáncer de próstata y todo este tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque existe una serie de actitudes machistas con respecto a este tipo de revisiones y por tanto también ha tenido ahorita mayor riesgo. Por eso es que estamos viendo ya una población también de cierta edad femenil viuda
porque muchos de los hombres, precisamente llegando a cierta edad, no están permitiendo también ser revisados bajo este tipo de enfermedades, perdón. Y yo les pregunto, ¿ya se revisaron ustedes? Esa sería una pregunta general. Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos actuando bajo ese enfoque de cultura preventiva y estamos precisamente yendo a checar cada año? Los chequeos generales precisamente que hacen todos los laboratorios y que regularmente un médico especialista pide. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados lo hemos hecho? ¿Cuántos de los que estamos en un momento dado, ya sea en la universidad o ya sea en las empresas, lo hacen? Es decir, es muy fácil decirlo, sin embargo, es un tanto complicado hacerlo. Claro, porque es un tema cultural también, Así ¿no? es. Pero yo también ahí agregaría, decía un profesor que estudiaba de estos temas, decía que las mujeres éramos las que más trabajábamos, pero la esperanza de vida a lo largo de la historia, la mujer siempre vive más. Y además sufre en todos los aspectos económicos, psicológicos, sociales, de todo tipo, físicos. Tiene muchos hijos y somos las que más vivimos. Quizá eso le falta un poco a los caballeros, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir hablando del seguro de salud y tenemos más cosas que decirles, sobre todo los beneficios que se tienen por tener un seguro de salud. Y te podrás haber dado cuenta que una gran cantidad de los seguros te piden un tiempo de espera para que tú puedas acceder a ellos. Ya te platicamos un poquito a esto, pero fíjate bien cómo están funcionando ellos. Resulta que cuando tú los contratas, lo primero que se te ofrece es que te hagan un chequeo médico. Esto es, sí, un primer punto porque les interesa a las aseguradoras saber que tú eres una persona segura, que una persona sana y saludable. Y entonces el chequeo médico es un mecanismo por el cual las aseguradoras van a darse cuenta de que efectivamente tienes una buena salud, que no tienes una enfermedad preexistente. Porque muchas veces, y no me dejarán mentir, tenemos ahí como la tentación de que, híjole, me acabo de enfermar o acabo de descubrir que tengo tal o cual padecimiento, me acaba de detectar mi médico diabetes o que hay algo raro por ahí en mi estómago o lo que fuese. Entonces, podemos tener la tentación de decir, voy en este momento y corro a una aseguradora a contratar un seguro. El tema es el siguiente, si yo no soy honesto con las aseguradoras al momento de contratar, si yo no expreso tal cual mi situación física y mi estado de salud, corro el riesgo de caer en un supuesto en donde la aseguradora está siendo afectada por mi mala fe, por yo no decirle las cosas como son y por yo no ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Sí tengo esta enfermedad, sí tengo cáncer, sí tengo SIDA o sí tengo algún padecimiento más fuerte. Entonces, la aseguradora puede llegar a invalidar mi seguro por el hecho de yo no haber reconocido una enfermedad. Hay personas ahí en las aseguradoras que están buscando específicamente gente que hace esto. No nos arriesguemos y continuemos aquí en El Monedero. Seguimos comentando sobre seguros de salud y es que tenemos tanto que comentarles porque de verdad para nosotros es muy importante cuidar cosas importantes en su familia, entre ellos está la salud y por supuesto su monedero. Y bueno, yo para comentarles muy brevemente antes de entrar, es que hay un registro de tarifas de seguros básicos que se llama RESBA, que pueden entrar a través de la Conducef, y es un simulador financiero donde
les pone a cotizar todos los diferentes tipos de seguros que existen, desde seguros de salud, gastos médicos, seguro dental, etcétera, y entonces les da las tarifas más bajas. Entonces ahí pues ya no los pueden engañar, pueden hacer una cotización muy simple y ustedes eligen el que más barato les salga y también que mejores condiciones les ofrezca. Y les recuerdo nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en El Monedero a través de Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo, también nos pueden seguir por Instagram y por Twitter. Y bueno, siguiendo en esta temática, Jorge Durán, regresamos contigo. Claro que sí, Are. Fíjate que quiero comentarles algo que es un tema muy recurrente en la gente cuando tú le comentas, pues, cómo ve el tema de los seguros de gastos médicos mayores, o te dicen ellos, ¿sabes qué? Es que no sirven porque no pagan. Pero realmente las aseguradoras sí pagan. La situación es que a veces nosotros omitimos información. Tú para poder contratar un seguro de gastos médicos mayores, necesitas estar totalmente sano. Ahora, si tú tienes una enfermedad, debes manifestarla en tu solicitud de la aseguradora. Existen preexistencias. Algunas aseguradoras toman en cuenta este tema de las preexistencias y ellos ya sabrán si te aceptan o no si tú tienes una enfermedad. Nosotros pensamos que le vamos a mentir a la aseguradora y que pues no se van a dar cuenta. Primero, en la solicitud nosotros estamos dando la autorización de que revisen nuestros datos, que si no tenemos ninguna enfermedad. Ellos tienen una base nacional en donde pueden revisar si existen enfermedades, si la gente ha tenido alguna enfermedad anteriormente o existe algún registro en algún laboratorio en el tema de la cuestión, enfermedades. Si ellos se dan cuenta, realmente no nos van a vender la póliza, pero si no se dan cuenta y resulta que en el periodo de unos meses queremos nosotros utilizar la póliza y ellos saben que ya había un diagnóstico anterior, pues ese seguro va a ser invalidado aunque nosotros ya hayamos pagado una prima de seguro. Es importante comentarlo esto, Nacho. Sí, de hecho, puntualmente en las aseguradoras existe una persona que el puesto se llama diferente en cada una de las empresas, pero se le apoda como el abogado del diablo, que lo que hace es justamente analizar expediente por expediente, caso por caso, reclamación por reclamación y buscar alguna clase de salida para la aseguradora. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, mucha gente piensa, yo me acabo de encontrar enfermo, voy a contratar un seguro. Y no, el momento de contratarlo es cuando estamos sanos, para que hasta incluso sea más económico. Pero el punto es y como muy bien lo mencionas, hay como un trabalenguas en la ley, ¿no? Pero dice algo así. Si yo en algún momento fui diagnosticado con un síntoma, que es síntoma de una enfermedad que estoy reclamando, y yo no lo puse en la aseguradora, es decir, pongamos un ejemplo, ¿qué tal que algún día yo fui al doctor porque resulta que tenía migrañas muy constantes y me dolía la cabeza a cada ratito y muy fuerte, entonces yo fui al doctor y me revisó y me atendió y me dio una medicina y ¿no? Y después pasa el tiempo y resulta que esos dolores de cabeza eran por un tumor en el cerebro, ¿no? Por decir algo dramático y catastrófico. Entonces yo voy con mi seguro y pido una reclamación, pero yo nunca dije que en algún momento me habían diagnosticado estos dolores de cabeza, entonces el tumor en la cabeza está excluido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no dije que fui al doctor y que el doctor alguna vez yo ya me había quejado de que me dolía la cabeza. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que cuando yo voy a contratar un seguro, pues sí haga como una explicación de todo lo que he vivido y yo dé todas las evidencias de por qué soy una persona saludable y que dé también todo mi expediente de que pues realmente no hay nada de lo que hay que preocuparse y que yo estoy contratando por un tema de prevención, no un tema de que ya me encontré algo y entonces pero quiero también que la se vale aseguradora me escribir, cubra. o sea, todo lo que no estás bien de salud y saber hasta dónde te cubre el seguro. Por supuesto, cuando yo manifiesto las cosas que sé que no estoy bien, la aseguradora pues ya sabe que tengo un poco más o un poco menos de riesgo y entonces lo toma en cuenta. Y si yo, por ejemplo, en este caso que ahorita planteé, si yo sí pongo en mi expediente a la hora de contratar, mira, fíjate que hace 3 años fui al doctor porque tenía dolores intensos de cabeza. Listo, o sea, la aseguradora ya la sabe y entonces ya no me puede decir, pues tú aquí tenías dolores de cabeza, pero no me lo dijiste, entonces te excluyo todo lo que tenga que ver con tu Claro, seguro. Quiero comentarles rápidamente algo. Hay gente que, a mí me ha tocado cuando llenan una solicitud que les preguntas, oye, ¿tienes diabetes? Sí. Ok, ¿por qué tienes diabetes? ¿Ya tienes un diagnóstico? No, pero mi papá y mi mamá tienen diabetes. Pero tú no la tienes diagnosticada, no, pero voy a tener diabetes.
Entonces, ellos ya lo pusieron en la solicitud, le digo, es que tú no tienes un diagnóstico de diabetes, no tienes por qué ponerla. Muchas veces por eso les rechazan la solicitud en los seguros de gastos médicos mayores, porque ellos piensan que ya tienen una enfermedad, o porque alguna vez les checaron la presión y la tenían alta, piensan que ya son... Se están como autoprotegiendo por cualquier cosa. Pero eso hace que o no los acepten o los extraprimen en un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, mientras no exista un diagnóstico, a lo mejor les duele la cabeza, pero pues le puede doler por muchos motivos, por estrés, por lo que sea, pero no hay un diagnóstico de que pueda tener un tumor. O sea, eso es que a la gente se lo hace, ellos piensan que ya lo tienen, lo asumen y pues lo ponen en la solicitud y no los aceptan o los extrapriman. Ahí hay que ser muy cuidadoso. Y ahí tiene un caso, José Eduardo, vivencial, ¿no? Pues bueno, no solo es el hecho también de tener solo el seguro, sino que también las propias aseguradoras te dan la oportunidad de poder ampliar estas pólizas, hacerlas más grandes. En alguno de los trabajos que he tenido, tuve un compañero que él sabía que estaba mal, pero a nadie le había dicho nunca. Entonces, en un momento en particular que hay campaña para poder pues crecer esta póliza de seguro, en el cual la prima crecía, pero también la cantidad asegurada pues era muchísimo mayor a la que él tenía. Él accedió, pagó y firmó, y a las 3 semanas falleció, porque de pronto detonó su enfermedad. El seguro se enteró de que él tenía algún cuadro en el momento que, pues no sé, quizás si alguna base de todo este acceso a la información a la que tienen las aseguradoras, se dieron cuenta que él conocía una preexistencia al momento de poder actualizar y ampliar su base, su prima, y eso hizo que perdiera su familia, ya no él, pues toda la posibilidad de recibir, pues incluso lo que le tocaba ya por derecho desde antes, ¿no? Sí, como dice Nacho, hay un abogado del diablo que todo lo revisa y hay que ser cuidadosos en no mentir, ¿no? Y que la honestidad es importante, pero ahora también en un tema empresarial, como bien lo mencionaba Sari, pues juega un papel fundamental, ya que también son utilidades las que persiguen las aseguradoras. Siempre vas a cuidar tu lana, ¿no, Así José? es muy importante también saber que nosotros, por las cuestiones de transparencia, nosotros somos los dueños de nuestro propio expediente. Si bien nosotros no tenemos acceso a él dentro de los hospitales, nosotros podemos pedirlo y el hospital tiene la obligación de dárnoslo, sobre todo cuando nosotros estamos pidiendo una segunda opinión o para los asuntos precisamente de las aseguradoras, para que nosotros podamos respaldar todo lo que en un momento dado pudiera ser. No sé si en un momento dado eso refuerce más en la contratación de un seguro, que yo lleve todo mi expediente médico, que prácticamente pues ahí me llevan la historia de vida, Jorge. Normalmente los seguros son contratos de buena fe. Si tú eres una persona que tenga menos de 64 años, normalmente no te van a pedir ningún expediente médico. Mientras tú digas que estás bien la solicitud, es el contrato y ahí tú estás plasmando tu firma y estás diciendo que estás sano. No es necesario realmente. Habrá algunas aseguradoras por el tema de que tú te mantengas sano y pues a lo mejor pudieras llevar algún estudio para que te puedan bajar un poco la prima. A lo mejor existe alguna aseguradora en el mercado, pero no es necesario que tú lleves este tema de pues, tus estudios, eso no. Y nada más quiero complementar un poco lo que tú comentabas, las pólizas que otorgan las empresas en este momento son pólizas muy limitadas. Te dan una suma asegurada entre 500,000 pesos, 1,5 millones, una que otra te dan 5 millones. En una enfermedad catastrófica se te acaba la suma asegurada, no tienes cómo seguir, estás en un hospital y la demás parte, ¿quién la va a absorber? Hoy en día las aseguradoras manejan unas pólizas que todas tienen distintos nombres, pero son unas pólizas en exceso, que lo que te dan es una mayor suma asegurada, la contratas adicionalmente tú como trabajador y pagas, es una cantidad mínima lo que tú pagas comparado con el beneficio que tienes y hacen crecer tu suma asegurada hasta 100 millones o una suma asegurada ilimitada. Entonces es importante que la gente que si tiene una suma asegurada muy limitada en su empresa pueda contratar ese tipo de pólizas que son pólizas en exceso. Y aquí me gustaría complementar un poquito porque al principio abriste este bloque hablando acerca de este registro para saber las tarifas menos costosas. Pero aquí lo importante no es buscar el seguro más barato que exista necesariamente con estas palabras, sino el más económico. ¿Por qué? Porque como muy bien dices ahorita, Jorge, puede ser que a mí me interese y me funcione tener otra clase de coberturas. Es decir, cubrirme por una suma mayor o cubrirme con más enfermedades porque sé que a lo mejor yo no, pero en mi familia hay preexistencia de enfermedades o cosas por el estilo. Entonces,
yo creo que lo que más que tendríamos que estar buscando no necesariamente es el más barato, sino aquel que cubra específicamente las necesidades que yo tengo, las enfermedades que a mí me interesan, los riesgos que a mí me preocupan, que tenga la cantidad de check-ups médicos que yo puedo y que yo sé que sí haría, ¿no? Una vez al año, por ejemplo, y que efectivamente eso lo pague y que no esté pagando en exceso por coberturas que yo nunca voy a tener. Oye, Nacho, pero hablas de un escenario ideal, pero ¿qué tal que no se tiene el dinero para poder pagar eso? Pues eso ahorita le comentamos, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando de más de seguros de salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Continúo con ustedes hablando de algunos temas importantes en temas de salud para nuestros amigos de Facebook Live. Quiero comentarles algunos puntos importantes que no hemos tomado en cuenta en nuestro programa. Uno de ellos es el seguro de salud para la familia, la modalidad 33, para la gente que no tiene una alternativa de un seguro de gasto médico mayor. La modalidad 33 te permite tener acceso a servicio médico de una manera realmente económica. También depende la edad de las personas que pueden accesar este tipo de servicio, es el costo que van a tener. Te va a cubrir todo el tipo de enfermedades, todo el tipo de cirugías, consultas médicas. Es importante que si tú quieres contratar este tipo de seguro de salud que te ofrece el IMSS, acudas a la subdelegación del IMSS que te corresponda. Ellos te van a dar las tarifas, te van a decir todos los beneficios que tiene, los periodos de espera. Si tú vienes de una empresa, directamente puedes contratarlo y se van a eliminar los periodos de espera. Ahora, continuando con el tema de los seguros de gastos médicos mayores, es importantísimo y fundamental que sepamos que el tema de la maternidad no es una enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las aseguradoras nos muestran o nos dan alguna ayuda para temas de maternidad, pero para que nosotros podamos tener acceso a estos temas de maternidad, es importante que sepamos que debemos contratarla antes de que se dé este proceso, digamos 10 meses antes. Las compañías de seguros normalmente piden que las contrates esta cobertura de maternidad 10 meses antes y de esta manera vas a tener acceso a una suma que te va a otorgar para que tú puedas atenderte en cualquier hospital. Te la van a dar solamente con el hecho de presentar una fe de alumbramiento de la persona que nació en ese momento del bebé. Muchísimas gracias y continuamos en unos momentos más en El Monedero. Regresamos a seguir comentando sobre los seguros de salud, un tema muy importante para usted, para su familia, pero sobre todo también para su monedero. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live y también pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos transmitiendo en la señal de Los Poblanos en el 26.1. Pueden seguirnos también a través de las redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter, nos encuentra como El Monedero. Y les mandamos muchos saludos a todos allá en casita, pero sobre todo a todos los que siempre muy atentamente nos mandan sus comentarios, Nacho. Así es, a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, en televisión, por llamada y demás. Jorge Custodio, nuestro club de fans de Orizaba. Saludos al licenciado José Eduardo González Gómez Tagle. Wow. Irma Villagómez, Coral Salazar, nuestro club de fans también de Guadalajara, Arturo Zanetti.
Y tenemos varias preguntas, pero quiero abordar la pregunta con la que nos quedamos de Tagle, que nos decía, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo suficiente dinero para contratar pues el seguro perfecto? Pues es que lo retomo también. ¿Qué es más importante si no se tiene la mayor cantidad de los recursos como tú pintabas un panorama ideal? ¿Es no tener nada o tener más bien uno que sea pequeño pero tener algo, ¿no? Claro, aquí sería más bien como empezar a priorizar qué es lo que yo prefiero, ¿no? O sea, si yo necesito que me cubra de A, B, C y D, pero no me alcanza para todas, bueno, quizá puedo empezar contratando A y B, ¿no? Y ya conforme pasa el tiempo... Pero bajo la premisa de que lo contratamos cuando estamos sanos. Claro. Y que no tenemos todavía conocimiento de si es A, B o Z. ¿Qué haces ahí? Hay que pensar cuál es la que para mí sería más importante, ¿no? Por ejemplo, y la respuesta no es la misma para todos. O sea, yo particularmente, dado el historial de mi familia, una enfermedad que para mí sería importante tener cubierta es diabetes. ¿Por qué? Porque en mi familia se presenta el caso, ¿no? Habrá otras personas que probablemente la enfermedad que deberían de priorizar es hipertensión o ataques cardíacos. Pero te digo, quiero comentarles algo. O sea, cuando tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, te cubre todas las enfermedades. Nada más hay periodos de espera. Aquí lo que tú puedes hacer para que un seguro de gastos médicos sea más económico, pues es jugar con el tema del deducible. El deducible es un factor que mueve muchísimo la prima. Si tú tienes un deducible bajo... Pero explícales a la población qué es ese deducible, el deducible y qué es la prima. Ajá, la prima es la cantidad que ustedes van a pagar de manera anualizada por el seguro, es decir, el costo de lo que nos cuesta el seguro. El deducible, así como en los autos, es una participación que nosotros tenemos y que puede ser en un porcentaje o en UMAS o en salarios mínimos. Es un porcentaje que nosotros tenemos de lo que es la enfermedad. Normalmente, por ejemplo, manejan deducibles desde 9,000 pesos, desde 5,000 pesos. Es la parte que vamos a participar, pero hay una segunda participación que tienen todas las pólizas de seguros de gastos médicos mayores que se llama coaseguro. Ese coaseguro normalmente es la segunda participación, pero es para contener los siniestros. Cuando una persona tiene una enfermedad, quiere pues lo mejor, quiere las mejores medicinas, los mejores médicos, los mejores hospitales. Pero ¿qué pasa? Pues que a las empresas, las aseguradoras, se les eleva la siniestralidad. Entonces, el hecho de que participemos nosotros con una cantidad, un porcentaje de este siniestro que se llama coaseguro, va a hacer que se contenga más, porque así no vamos a participar nosotros. Entonces, en una póliza de gastos médicos mayores son dos participaciones, el deducible y el coaseguro. Normalmente siempre es así lo que pagamos. Sí, entonces hay que contemplar que no solo es lo que tú pagas mensual o anualmente, sino además por, digamos, el siniestro o la enfermedad que tú tengas, tienes que dar otra aportación. Sí, la aportación del deducible, cuando tú tienes un siniestro, se da una sola vez al inicio del siniestro en la mayoría de las compañías, pero sí el coaseguro se va a dar cada que tú reclames o sea, por esa enfermedad, cada que reclames el siniestro, tú tienes que estar aportando con una parte de ese dinero, te digo, para contener la siniestralidad. ¿Y Román? Fíjate, yo voy a terminar con un comentario. Recordemos que la cuestión de salud es un derecho fundamental. Prácticamente todos estamos metidos bajo un enfoque privatizador, es decir, todo ya lo estamos mandando hacia la iniciativa privada, y eso es precisamente la base de lo que hemos estado hablando. Recordemos también que el gobierno tiene una responsabilidad, se supone que ellos, hablando del IMSS, dan una parte, los patrones una parte y el trabajador una parte. Entonces, ¿quién falló en las aportaciones? Prácticamente ha estado fallando el gobierno con respecto a que incluso ha tenido subejercicio, y otra cosa, no ha contratado a más personal en relación a los asegurados. Y es decir, ha venido una serie de, un enfoque privatizador precisamente haciendo que este modelo falle, a pesar de que fue un modelo ejemplo a nivel mundial, con respecto a que es la única institución en el orden mundial que puede practicar embargos de manera directa. Eso no lo tiene nadie más que el IMSS. Y esto ha venido deteriorando su propia imagen hacia la sociedad, y por tanto se ha venido ese enfoque privatizador. No estamos hablando ahorita de una cuestión de que no, los seguros son malos, no. La situación es que se ha tenido que uno adecuar a ese mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno también ha fallado en sus enfoques con respecto a las cuestiones de salud como un derecho fundamental. Y fíjate qué importante lo que tú comentas, porque parece que nosotros, a pesar de que sea un derecho fundamental, no accedemos a ello.
como lo tienen otros países. En el caso de Canadá, absolutamente toda la población tiene ese derecho y entonces no existen instituciones privadas, sino todas las instituciones son públicas. Lo mismo sucede en otros países desarrollados. Entonces le cuesta al Estado, le cuesta a todos los nacionales, pero se está asegurando ese derecho a la salud, lo cual aquí pues no llega ni siquiera a la mitad de la población. La cuestión de la salud te da, una vez que tienes acceso a ello, te da incluso mayor tranquilidad, te hace más competitivo, te hace más trabajador, te hace parte de algo e incluso te genera esa identidad nacional y por eso muchas personas cuidan esos sistemas de salud que de hecho son las partes que no se han tocado dentro de la Comunidad Económica Europea, es decir, se han dejado de esa manera. Muy importante lo que comentas. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Así es, Ari, tenemos muchas preguntas de la gente que nos ha compartido por redes sociales y por teléfono. Rodrigo Osorio pregunta, ¿qué puedo hacer si no puedo pagar un seguro de salud? Pues mira, te digo, lo importante es que te acerques a un especialista. Es fundamental que te acerques con un agente de seguros, que le expliques cuál es la situación que tú tienes, cuáles son tus necesidades y de acuerdo a eso te va a elaborar un proyecto a tu medida, tomando en cuenta con lo que les decía, el tema del deducible, nivel hospitalario. Muchas veces la gente contrata lo mejor y pues quieren los mejores hospitales de Puebla y realmente pues a lo mejor ni siquiera van a ir a este tipo de hospitales. Entonces busquen un nivel hospitalario medio que les cubra todas sus necesidades, una suma asegurada tal vez no es tan alta. La cuestión es que inicies con algo para que puedas tener acceso a ese tipo de seguros de salud. Hoy en día hay muchas compañías, puedes agarrar y puedes buscar entre una compañía y otra para ver cuáles son las alternativas. Entonces pudiera ser, si tú no tienes dinero, dices, bueno, pues puedo a lo mejor hacerlo fraccionado, puedo manejar el tema de meses sin intereses para poder acceder a este tipo de seguros, porque no tienes otra manera. Cuando ya llega la enfermedad, ¿qué es mejor? ¿Pagar una enfermedad de 100, 200 mil, 300 mil pesos o una póliza que te puede costar una décima parte de ese dinero? Claro, y también lo puedes usar tu aguinaldo como una inversión para obtener ese seguro, ¿no? Tus utilidades, tu aguinaldo, puedes hablar con tu agente, a lo mejor lo vas a hacer semestral, una parte lo haces cuando es el pago de aguinaldo y otra parte en el tema de las utilidades. Entonces de esa manera puedes acceder a ese tema de salud y te digo, tomando en cuenta coberturas que no requieres. Aparte hay que tomar en cuenta que muy probablemente yo como usuario o como consumidor no tengo tanta familiaridad con todas las diferentes alternativas. Y al acercarme con un experto, muy probablemente me va a poder orientar de otras posibilidades que a lo mejor yo no había visto. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta más. Jaime Hernández dice, si una aseguradora ya me negó el seguro de gastos médicos, ¿es probable que pueda ir con otra y que me lo den? Dependiendo cuál sea el siniestro, la enfermedad que tenga. Hoy en día hay algunas compañías que ya te venden seguros para enfermedades específicas. Por ejemplo, el tema de la diabetes, hay una aseguradora aquí en México que ya te vende un seguro específico para gastos médicos de diabéticos. O al revés, habrá aseguradoras que no te venden un seguro porque tienes una determinada enfermedad, como le pasó a este individuo. Es correcto, sí, si ya tienes una enfermedad va a ser muy difícil, sin embargo puedes ir de una aseguradora a otra. Cada una decía ahí que tienes los abogados del diablo, ¿no? De las aseguradoras. Tú puedes, ellos tienen una área de selección de riesgos y no todo el área de selección de riesgos de una compañía de seguros a otra es la misma. Entonces puede ser que en algunas sean más accesibles para este tema de las enfermedades. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades? Nos pregunta Valeria Ramírez. ¿Cuáles son las enfermedades que no se contemplan dentro del seguro o que son típicas exclusiones? Por ejemplo, cuando tú quieres contratar una póliza y tienes una enfermedad congénita o genética, no la puedes hacer a menos que hayas nacido dentro de la póliza. Es decir, que si tú naciste tu mamá tenía una póliza de gastos médicos mayores y tú naces como una enfermedad genética o congénita, te la van a tomar en cuenta. Pero si tú quieres ir directamente ahorita a una aseguradora y traes algún mal congénito o genético, la aseguradora te va a excluir y te van a decir que no puedes tener acceso. Sí, porque ya son cuestiones de nacimiento. De nacimiento, ¿no? Sí, son las principales y las que más podamos tomar en cuenta. Muy bien. Acá tenemos saludos a Nacho y Tagle, que dice que les manda saludos su nutrióloga, que ya tiene tiempo que no van. Y bueno, yo quisiera hacer unas recomendaciones respecto al tema de los seguros. Una vez que nosotros ya hemos contratado los diferentes seguros que se han expuesto el día de hoy de salud, nosotros tenemos que considerar informar a la familia sobre estas contrataciones, porque a veces los tenemos, pero no difundimos esa información. Y es más, a veces ni siquiera les decimos dónde los guardamos. Y es esa parte muy importante.
de decir e informar lo que nosotros tenemos y poseemos para que en caso de emergencia o de caso de necesidad, inmediatamente los familiares o las personas más cercanas puedan tener acceso a ese tipo de pólizas. Es importante que tengan la póliza a la mano, que vean qué coberturas tienen, porque si los llegan a ingresar al hospital van a revisar cuáles son las coberturas. Y lo más importante, comentándole un poquito a la persona que nos dice, si tienes dudas sobre las exclusiones, que no te cubre tu seguro, busca las condiciones generales de tu producto en la página de tu aseguradora, con tu agente de seguros, te va a mostrar las condiciones generales y ahí vienen todas las exclusiones que no están cubiertas en los seguros de gastos médicos. José Eduardo, para despedirnos. Piensa en tu familia, piensa en tu patrimonio y pues compara los precios de las diferentes aseguradoras para que puedas tener acceso al mejor producto que tú puedas pagar. Bueno, este fue el programa de Seguros de Salud y seguramente tienen otras inquietudes y dudas que vamos a resolverlas por Facebook Live, ahí les estaremos contestando. Y recuerden que aunque este programa se acaba en vivo, ustedes pueden seguirnos en la repetición del Monedero el miércoles y el sábado por la señal de Los Poblanos y también por nuestras redes sociales. Agradezco a todos. Nos vemos en una siguiente emisión del Monedero. Muy buenas noches.